completa porque lo tiene como el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado. Dijimos, ¿verdad?, que la organización del notariado se refería a todo lo que, cuáles son los requisitos para ser notario, para ejercer la profesión, algunos impedimentos o incompatibilidades. A eso se refiere en general. No es que desglosamos, pero sí en general a eso se refiere cuando habla de lo que es la organización del notariado. Y también dice que regula la función notarial, ¿verdad? Y también como función notarial podríamos decir que es la que realiza el notario y los efectos que va a producir esa función notarial, porque dijimos que no cualquier persona podía ser notario, ¿verdad? Tenía que, para poder ejercer la profesión como tal, primero es como una carrera universitaria, ¿verdad? Tenía que tener el título facultativo, estar inscrito en un colegio, ¿verdad? De profesionales y también tener un colegiado, ciertos requisitos. Entonces, también qué efectos produce esta función notarial y la teoría formal del instrumento público, pues prácticamente es el objeto del derecho notarial porque en sí es lo que va a crear ese instrumento público, ¿verdad? Entonces, dentro de los principios, como ustedes lo referían, ¿verdad? Dentro de los principios que se puede decir forman parte del derecho notarial, tenemos los principios propios, se podría decir, tenemos, hay varios, ¿verdad? Está la forma, la inmediación, arrogación, consentimiento, seguridad jurídica, autenticación y publicidad. Y si los queremos ver propios, los principios propios, según una jerarquía, pues tenemos la fe pública, como ustedes decían, ¿verdad? Es un principio real de derecho notarial. Eso lo encontramos en el artículo 1 del Código de Notariado. Luego tenemos la fe pública es la presunción de veracidad en los actos autorizados precisamente por un notario. Cuando digo notario, se refiere a notario o notaria, ¿verdad? Es lo que lo va a respaldar. Claro que pueden ser impugnados por nulidad o falsedad, pero la mayoría se consideran veraces, o sea que tienen un respaldo, la ley se los da. Todo lo que el notario actúa tiene fe pública y esa es la presunción precisamente de la veracidad de los actos y hechos que él autoriza. Tenemos el de la forma también, que dijimos que la forma en la que debemos plasmar en el instrumento público o el acto o negocio, ¿verdad? Como el derecho nos da las normas, ya sea el derecho notarial o los diferentes tipos de derechos con los que se relaciona, nos da las normas para poder ver los requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, una compañera dijo el artículo 29 es donde establecen los requisitos generales y el 31 están también otros requisitos más específicos. Se podría decir entonces que son los requisitos que el notario va a encontrar dentro del propio Código de Notariado para poder redactar un instrumento público como tal. Luego tenemos el principio de la autenticación, que es, como dice el texto, además de auténtico, es fehaciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en autenticación es donde el notario pone su firma y su sello, donde lo va a refrendar ese documento o ese instrumento público como tal, ¿verdad? Y también lo encontramos también en la ley y también dice que para poder uno firmar, no es que cualquier persona venga y pueda firmar
un instrumento público. El notario tiene que tener el título facultativo, como decíamos, y además de eso tiene que estar inscrito o registrarse en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? También el notario tiene algunas prohibiciones, que las prohibiciones las encontramos en el artículo 77 del Código de Notariado. Se recuerdan, ¿verdad? Dentro de la... ¿Alguien puede leerme el artículo 77, por favor, del Código de Notariado? Con gusto, Lida. Gracias. Artículo 77. Al notario le es prohibido: 1. Autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Inciso A, su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. Inciso B, los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. Inciso C, la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviere autorizado para ello. Inciso D, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Y inciso E, las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. 2. Siga, perdón. Si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. 3. Extender certificación de los hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. 4. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios ante de aquellos que hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieren. Y 5. Usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Ahí podemos encontrar las prohibiciones y es importante también, ¿verdad?, que ustedes las tengan presentes. Por eso es que se leyeron y ustedes las pueden leer también en su código, porque a estas alturas ya todos deben de tener su código de notariado, así como otras leyes afines, ¿verdad?, que se relacionan con el derecho notarial, y además ya deben de estar trabajando también en su libro de caligrafía, por favor. Bueno, entonces ahora tenemos el otro principio, que es el de inmediación, que decía que es el contacto que tiene el notario con las otras partes, ¿verdad? Porque ahí el notario, las partes o los clientes le llegan a exponer, y entonces ahí es cuando va a tener el contacto entre el notario y las partes, un acercamiento de ambos, dice acá, para el instrumento público. Entonces, debe de auxiliarse también para hacer el documento o el instrumento público de cualquier medio, ya sea computadora, laptop, lo que sea, ¿verdad? Y ahí es donde al escribir debe recibir la voluntad y el consentimiento de las partes. Luego tenemos la rogación, que ya sabemos y ya lo habíamos platicado, ¿verdad?, que el notario va a hacer constar a través de la fe pública que tiene y autorizar actos y contratos en que va a intervenir por disposición de la ley, porque en algunas veces sí es por disposición de la ley, y también por requerimiento de parte, ¿verdad? Es rogado, por eso se llama rogación. Luego tenemos también lo que es el consentimiento, que es un requisito esencial. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial, o sea, la ratificación y la aceptación
que queda plasmada mediante la firma de los otorgantes. Ahí es donde dan su consentimiento. Está en el artículo 29, numeral 10 y numeral 12. ¿Alguien puede leer, por favor, el numeral 10 y numeral 12 del artículo 29? Gracias. Sí, licenciada. Artículo Gracias. 29, numeral 10, dice: la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Y el número 12 dice: las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, presidida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, podrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Gracias. Luego tenemos el principio muy importante que es la unidad del acto. Y en este principio que nosotros vimos en cuanto a la unidad del acto, me recuerdo que yo les dije que tiene que hacerse como la misma palabra lo expresa, ¿verdad? En un solo acto llegan las personas, se lee el instrumento público, deben de estar las partes que están representadas en el documento. Por ejemplo, si es una compraventa, vendedor, comprador, si es un arrendamiento, arrendatario, arrendante, también en presencia del notario, porque por la palabra que uno va a poner ante mí, entonces tienen que estar en presencia del notario y comparecer ambas partes, pero en algunas, como toda regla o como toda norma, tiene sus excepciones. Entonces, en algunas veces la unidad del acto podría hacerse solo de manera documental porque es posible la aceptación expresa posterior y porque la ley, por supuesto, lo permite, ¿verdad? No porque a capricho a uno se le antoja, sino porque la ley le permite. ¿Cuál es el fundamento legal y en qué casos podría ser? Dicta habló del artículo 42 y 44 del Código de Notariado. Léalo, por favor. Ok. Gracias. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes: la hora y sitio en que se otorga el testamento, la nacionalidad del testador, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley, la fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario, que el testador exprese por sí mismo su voluntad, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija y se averigüe el fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad, que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas, que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto, que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más que deberá reunir las calidades de los testigos instrumentales. Y el 44 también. Bueno, está bien, léalo. Gracias. En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes: la hora en que se otorgan, la presencia de 2 testigos. Es casi lo mismo, ¿verdad, licenciada? Ajá, exactamente. Sí. Y el ejemplo que usted pidió sobre que hay unos que se pueden aceptar por aparte, el único... Aceptación expresa posterior, ajá. Ajá, el único que creo que podría hacerse es el mandato,
que puede aceptarse por aparte por el mandatario. Y en alguna donación, ¿no? Sí, también podría darse. ¿Y cuál es el fundamento legal? Si no lo tiene la compañera Karen, ¿alguno de ustedes lo encontró? Porque ese le dije que era tarea para hoy, por favor. Permítame, Lisa, ahorita lo voy a buscar. Alguien también que colabore, me imagino yo que hay bastantes alumnos en clase. Artículo 44, pero artículo 44 ¿de qué ley? Del Código Notarial, licenciada. No, pero yo digo la aceptación expresa posterior. Miren, el principio se relaciona o es específico que dice que todo se debe de hacer en un solo acto, ¿verdad? Por eso se llama principio de unidad del acto, porque en los documentos o principalmente instrumentos públicos, pues deben de estar presentes las partes, cada una que representa, ¿verdad?, un interés. Entonces, debe de estar presente el notario o notaria y las partes. Perfecto, ahí estamos bien porque ese es el principio de unidad del acto. Y dice principalmente en los testamentos y donaciones por causa de muerte. Ahí deben con mayor razón estar buenas noches. Principio. Buenas noches, Christopher, diga. Yo lo encontré en el artículo 1857 del Código Civil. Léalo, por favor. Artículo 1857, Código Civil. El donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado, si aceptare con posterioridad. Para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Gracias. ¿Y ese es para el mandato y para la donación? No, licenciada, ese es el de la donación. Perdone. ¿El del mandato? Ahorita lo ubico. Gracias. Licta podría ser tal vez el 1687 Pues leamos. que habla que solo es gratuito el mandato si el mandatario lo acepta expresamente de ese modo. No, porque ahí eso se refiere más que todo a la forma que le va a dar el notario al instrumento público en cuanto a la redacción, porque se pone si es gratuito, ¿verdad? Uh-huh. El mandato lo va a aceptar el mandatario de forma gratuita, lo va a ejercer de forma gratuita, pero yo me refiero a que sí puede no comparecer en el mismo acto. Ah, ok. Licenciada, ¿no podría ser el artículo 29, numeral 12? A ver, para que lo oigamos todos, ¿qué dice el numeral 12? Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario procedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, podrá la impresión digital de su dedo pulgar y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Gracias. A lo que se refiere ese numeral de ese artículo no es tanto de que se pueda hacer una aceptación expresa, sino que si no puede la persona o no sabe firmar,
tiene que firmar a ruego un testigo, pero la persona tiene que estar presente. Y además el testigo o testigos, ¿verdad? Yo me refería a la aceptación expresa, así como a la que leyó anteriormente el compañero. Alguien decía el 1600, ¿qué puso alguien ahí? 87, no me recuerdo. Alguien escribió un artículo ahorita, entonces, ¿cuál era? Léalo, por favor. Licenciada, pidió el artículo 1687 del Código Civil, Por favor. que establece el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Ahí está. Sí, ajá, exacto. Ahí estamos entonces. Bueno, ahí esa era se puede decir que no se da del todo la unidad del acto porque es posible la aceptación expresa posterior. Tomen nota de esos artículos, por favor, para que los tengan presentes y para que sepan dar una respuesta concreta. Luego tenemos Perdone, licenciada, al final ¿cuál será el fundamento del mandato? El fundamento del mandato es el del 1687 que acaba de leer el compañero y el de la donación es el 1857 del Código Civil que leyó el compañero que antecedió. Gracias, Revísenlo de todas maneras en su Código Civil, por favor, para ver si estamos correctos. 1857 y 1687, ¿correcto? Sí, licenciada. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora nos quedamos, que fue lo último, ¿verdad? Que vimos, lo de el principio de protocolo. ¿En qué consiste este principio? Pues es donde se van a plasmar las escrituras matrices, las escrituras que el notario va a faccionar y autorizar, van a quedar plasmadas en un papel especial, en un papel sellado especial para protocolo, así se llama, ¿verdad? Y ¿por qué se plasman ahí? ¿Por qué en un papel especial? ¿Y por qué se colocan ahí? No solo los instrumentos, no todos los instrumentos públicos, los protocolarios. Aparte son los extraprotocolarios. Pero los protocolarios se van a quedar plasmados, que son las escrituras matrices, por la perdurabilidad y la seguridad que va a tener. Porque a la hora de que se necesite alguna copia de ese documento o mejor dicho, de ese instrumento público, entonces la persona acude con el notario que, si es parte, pues se acude con el notario que realizó el instrumento o que faccionó el instrumento público y entonces puede solicitar una copia de ellos. El notario va a ser el facilitador para obtener precisamente esa copia. Recordamos que el protocolo no es propiedad del notario. El notario únicamente es depositario del protocolo. ¿En dónde está el fundamento legal de eso que les estoy diciendo? ¿Alguien me lo puede dar, por favor? Artículo 63, licenciada, del Código de Notaría. A ver, léalo, por favor. Artículo 63, podrán protocolarse. Primero, los documentos o diligencias. No, perdone. El artículo 8. El artículo 8. Exacto. Léalo, por favor. Dice artículo 8, el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolización, razones de legislaciones de firmas y documentos. Legalización de firmas, razones de legalización de firmas. Y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Exactamente. O sea, lo que leyó la compañera es lo que se puede protocolizar.
lo que decía la compañera anterior del otro artículo, pero el que ahorita a nosotros nos interesa es por el principio que estamos hablando, es el principio de protocolo, está en el artículo 8 del Código de Notariado, porque el notario no es propietario. Uno quizá pueda decir mi protocolo, pero en realidad no es de su propiedad. El notario es un depositario de ese protocolo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el notario fallece, la persona que es la depositaria del protocolo de ese notario lo tiene que entregar al archivo de protocolo de notarios fallecidos. En algunos casos sé de algunos notarios, pero es bastante, como les dijera, no es normal, no es usual, mejor dicho, no normal, sino usual. Hay notarios que parece que sí entregan su protocolo antes de fallecer, pero la mayoría no, porque si vienen y requieren algún instrumento que se hizo en tal año, el notario lo tiene, entonces él puede expedir copia de ese documento. También tenemos que el protocolo se juzga como un excepcional principio del derecho notarial. Eso lo dice el texto. Entonces, para darle garantía y seguridad jurídica precisamente a los instrumentos públicos, es que se usa el protocolo que después de finalizar el año se hace un índice y se debe de mandar a empastar para el resguardo precisamente de esos instrumentos públicos que el notario faccionó y autorizó en su momento. Estamos hablando de protocolos por cada año. Termina el año, entonces se hace el índice del protocolo, se hace la razón de cierre del protocolo, se adjuntan los atestados y se manda a empastar el protocolo para que quede resguardado. Y ahí se van a encontrar todos los documentos protocolarios que el notario faccionó y autorizó, inclusive hasta pudo haber cancelado. Y también están ahí lo que decían las compañeras, las actas de las tomas de razón de legalización de firmas, ¿verdad? Y todo lo que contenga el protocolo. ¿Hay alguna aportación a este principio? ¿Que alguien quiera aportar algo? ¿No? Lita, No, solo- yo tengo una duda. Una vez escuché que un notario dijo que el protocolo, por ser público, si una persona llega y le pide a usted una copia de una escritura pública, usted tiene la obligación de darle esa copia. Eso está en el Código de Notariado. ¿Quién puede buscar el fundamento, por favor? Así le respondemos a la compañera. Por favor. Así no se me duermen. Hacemos la clase más amena porque ustedes están con su código. Yo y ya están bien. lo encontré. Yo A ver, lea, ¿qué artículo es? creo que es el 76, que no puede obligarse al notario a que extienda el testimonio sin que se le hayan cancelado los gastos y honorarios. Bueno, sí, eso también va porque le tienen que pagar sus honorarios y los gastos que conlleva ese instrumento Timbres. público, porque no son solo honorarios, también llevan gastos dependiendo del instrumento que el notario autorice. Pero la compañera se refería a que el notario tiene la obligación de expedir copias o testimonios o copias simples legalizadas, ¿verdad? Está en el 73, En el licenciada. 73, licenciada. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Artículo 73. 73. A ver, ¿quién? Artículo 73. El notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios, o a cualquier persona que lo solicite.
Ahí está lo que usted preguntaba, compañera. ¿Se le resolvió su duda? Sí, Linda, solo quería confirmar si sí era cierto. Sí, es cierto, porque está en el artículo 73, dice el notario está obligado a Gracias. expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite. Pero también hay algo, por el principio también de lo que es la publicidad, pero también hay algo importante, cuando es un testamento o una donación por causa de muerte, no se puede hasta que haya fallecido la persona que otorgó el testamento o la donación por causa de muerte. O sea, la persona que otorgó el testamento puede expedir una copia y el notario se la puede entregar, pero no se la puede dar a otras personas si el que otorgó el testamento está vivo. ¿Estamos claros con eso? Sí, licenciada, o no. Licenciada, una pregunta. Diga. En este caso sería solo, como decía el artículo el 73, ahí lo perdí, pero solo a los que están en un testamento. Pero, por ejemplo, si fuera una compraventa. No. Al contrario, Me perdí. el que otorgó el testamento, fíjense que es una persona la que va a otorgar el testamento. Entonces, la persona que otorga el testamento, si es testamento, solo se puede al que otorgó el testamento. Entonces, el fundamento está en el artículo 22 del Código Notarial. Leámoslo para que lo comprendamos de mejor manera. Artículo 22. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte. Mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia por 24 horas, quedará al notario, dictará la resolución que corresponda. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Si en el testamento de donación está vivo, la persona no se puede extender ninguna copia a un tercero, porque ese es un acto de última voluntad y el testamento es revocable. Y solo la persona, ahora, cuando la persona ya fallece, entonces sí, llegan los herederos, como decía el otro artículo, ¿verdad? Llegan los herederos y se les extiende su copia. Por eso dice, a los otorgantes, a sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite. Podríamos decir que está dentro de lo que es el principio de publicidad. Bueno, seguimos con el otro principio, que es el de seguridad jurídica. Se basa en la fe pública que tiene el notario, dice. Los actos que legaliza son ciertos, existe certidumbre o certeza. Por eso es que el notario tiene que ser una persona de reconocida honorabilidad y creíble, porque tiene la fe pública. Eso ya con solo tener el título facultativo ya tiene su fe pública, ¿verdad? Pero tristemente era lo que yo les comentaba, que hay instituciones donde le dicen, quiero la fotocopia autenticada, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cualquier documento, vamos a poner el ejemplo del DPI, pero además me tiene que mostrar su DPI. Entonces, ¿dónde queda la fe pública del notario? Si el notario tiene fe pública y está legalizando el documento que es el DPI, ¿por qué quieren ver el original entonces? Entonces, ¿dónde está la fe pública notarial? ¿Acaso el notario no tiene la fe pública? Pues, pero ¿saben por qué es? Porque tristemente a veces no hay notarios probos, a veces no hay notarios honorables y entonces eso crea incertidumbre y por eso es que prefieren pedir el original.
Pero si tiene fe pública, ¿verdad? O sea que es cuestionable. Bueno, entonces, podríamos decir que los instrumentos autorizados por el notario producen fe y hacen plena prueba. No deberían de ponerlos en duda. Que tal vez sí, que tal vez no. No. Dice que los documentos autorizados por el notario que producen fe y hacen plena prueba. Ese es un artículo del Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién me lo puede buscar y leerlo, por favor? Es el artículo 186, licenciada. Exactamente, léalo, por favor. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo produce fe y hace plena prueba, salvo el derecho de las partes de resguardarlos de nulidad o falsedad. Perdón. Ahí lo dice, ¿verdad? De nulidad o falsedad. Bueno, Los demás ¿Perdón? Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efecto frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Gracias. Entonces, producen fe y hacen plena prueba. Así que eso de que tiene que demostrarme, la ley le da fe pública al notario. Entonces no tendría por qué demostrar nada, porque desde el momento en que tiene la fe pública, dice que todos los instrumentos autorizados por notario, apréndanse eso de memoria, producen fe y hacen plena prueba. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué me piden que presente el original y la copia legalizada o autenticada? ¿Estará correcto eso? ¿Sí o no? ¿Por qué no? No, licenciado. ¿Por qué Porque no? tenemos fe pública. Sí, exactamente. Que no se la delega a usted mismo, sino que es delegada por el Estado, ¿verdad? Diga. Licenciada, me imagino que ha de ser porque en algunos casos algunos abogados pues han mentido o han abusado de la fe pública que tienen para poder hacer lo contrario, ¿verdad? De lo que dice la ley. Exactamente, por eso es que lo hacen, pero de todas maneras no es correcto porque está en la ley. Licenciada, ahí estarían vulnerando prácticamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Estarían violentando el 186. Y también el de la Constitución, también, y el artículo 1 del Código. Han hecho mal uso de su fe pública. No es fundamento legal para anular este artículo, sino mejor que lo quiten, ¿verdad? Exacto. Exactamente, así es, porque la ley le está otorgando esa fe pública. Si el notario hace mal uso de esa fe pública porque es un sinvergüenza, es un aquí, un allá, y todos los calificativos que ustedes le quieran dar, bueno, entonces mejor que lo inhabiliten, ¿verdad? Que no ejerza el notariado, porque no es una persona apta para hacerlo, por sus condiciones, ya sea de fraudulentas o de delitos o lo que sea, pero no decir, bueno, entonces como han habido notarios que hacen esto o que hacen lo otro, entonces por eso es que nosotros ya no confiamos o ya no creemos en la fe pública, porque esa la delega, está en ley, pues. Sin embargo, usted vaya a una institución y vaya a decirles eso, no le toca.
porque es lo que les dice la circular que les enviaron de que tienen que hacer esto y lo otro y así lo hacen, ¿verdad? Y tienen razón porque son trabajadores. Pero ustedes se están dando cuenta en su estudio del derecho notarial que no hay una razón justificada para hacer eso, ¿verdad? Bueno, sigamos. Luego tenemos el principio de publicidad. Ya pasamos el de seguridad jurídica, que es el que estábamos hablando, y ahora el de publicidad. Los actos que autoriza el notario son públicos. Por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona. Y ustedes estaban dando hasta el fundamento, ¿verdad? Que se pueden extender copias a excepción de los testamentos y donaciones por causa de muerte cuando aún está vivo el testador. De lo contrario, por el principio de publicidad, sí se puede. Era lo que preguntaba la compañera. Solo que como toda norma o como todo principio tiene la excepción y se refiere lo que ya hablamos, que los actos de última voluntad, como testamentos y donaciones por causa de muerte, esa sería una excepción a la norma. Porque se deben de mantener en reserva mientras el otorgante esté vivo, como está regulado precisamente en el artículo que ustedes leyeron del Código de Notariado. ¿Qué artículo era? El 22, ¿verdad? Sí, licenciada. Y Sí, también aquí está. Dice, las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés. Si dice por cualquier persona que tenga interés, ahí se está aplicando el principio de publicidad. Es público. En presencia del notario, por supuesto, ¿verdad? No es que lo va a hacer... Si es protocolo, el notario no puede estarle confiando el protocolo o dárselo a cualquier persona. Recuérdense que el protocolo, el notario lo tiene que cuidar muy bien porque no solo porque no es de su propiedad, sino que es depositario, y sino porque ahí están plasmadas todas las escrituras matrices, ¿verdad? Exceptuándose, como decía, los testamentos y donaciones por causa de muerte mientras vivan los otorgantes, porque si viven, solo a ellos se les puede extender una copia, si ellos lo quieren. Hay quienes dicen, no me dé copia, yo solo ya hice mi testamento, es una decisión que yo tomé de forma voluntaria y de última voluntad y no quiero que me extienda copia, porque no quiero que nadie más se entere de lo que yo testé. ¿Por qué razón? Porque también el testamento es revocable. Entonces, ya vimos que es el artículo 22. Y también veamos el artículo 75, por favor. ¿Quién lo puede leer, por favor? Artículo 75. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. Perfecto. Entonces, ahora hago la pregunta para ver si quedó claro. Tenemos el principio de publicidad y dice que todos los actos que autoriza el notario son públicos. Porque por medio de esa autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona. Perfecto. Entonces quiere decir que yo puedo extender o mostrar a todas las personas, o hay alguna excepción a la norma. Sí la hay. Entonces hagan un chequecito. En el artículo 22, poner ver artículo 75 del Código de Notariado, o sea, del mismo código, ¿verdad? Recording in progress. ¿Ya lo colocaron? Y en el artículo 75, también del mismo cuerpo legal, pueden poner ver artículo 22
del Código de Notariado. Así ustedes se recuerdan que sí, existe el principio de publicidad, pero también hay una excepción que está en el artículo 75. ¿Estamos ahí? Sí, Lili. Dice, el principio de publicidad. ¿Alguien habló? ¿Quiere comentar algo? No, yo le decía que sí, licenciada, gracias. A ver, entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a este principio. Creo que está claro, ¿verdad? ¿O no? Sí, licenciada, está todo claro. Son importantes los principios porque prácticamente ahí está todo lo que conlleva el quehacer del notario, ¿verdad? En los principios propios del derecho notarial, de lo que estamos viendo y de lo que estamos estudiando. La fe pública, la forma, la autenticación, la inmediación, la rogación, el consentimiento, la unidad del acto y el principio también de protocolo, ¿verdad? Y también tenemos seguridad jurídica y de publicidad. ¿Hay alguna duda con respecto a los principios? No, licenciada, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora pasamos a lo que decíamos anteriormente y se los comuniqué en alguna clase, que no se me acuerdo si fue la anterior o antes, que la fuente del derecho notarial, ¿cuál es? Yo se lo dije. La ley. La ley, exactamente. La ley, exactamente. Esa es la fuente del derecho notarial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los notarios no pueden hacer lo que se les dé la gana. Solo pueden hacer lo que la ley les permite. Por eso es que su fuente es la ley. ¿Y por qué? Porque precisamente estamos hablando de función pública, entonces no se puede decir, ay, podemos hacer lo que querramos. Claro, sí tienen ciertos, ¿cómo decirles? Pueden ejercer su profesión liberal y su redacción en los instrumentos públicos siempre y cuando no se salgan del marco legal. No poner lo que a mí se me dé la gana, no, sino lo que está plasmado en la ley. ¿Estamos ahí? Porque dice que todos tenemos derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Estamos ahí bien con eso? Sí, licenciada, gracias. Ahora tenemos la relación del derecho notarial con otras ramas. ¿Con qué ramas del derecho, por supuesto, se relaciona el derecho notarial? Con el derecho civil, Lic. ¿Por qué con el derecho civil? ¿Qué está plasmado en el Código Civil? Déjeme, ahorita reviso. Los contratos. Los contratos que van contenidos en el instrumento público, ¿verdad? Entonces también tenemos... Ahí también entrarían los mandatos, Lic. Sí, exacto. Ajá, sí. Los matrimonios. Pues sí, pero bueno, sí, está bien. Sí tiene relación también, exacto. ¿Y con el derecho mercantil? La inscripción de las sociedades. Licenciada. Con las constituciones de sociedades, de iglesias, de asociaciones. Los contratos de sociedades mercantiles, ¿verdad? Que son solemnes porque van en escrituras públicas. Y ahí dice cómo se pueden constituir, cómo se pueden modificar, cómo deben de faccionarse. Bueno, da algunos lineamientos, ¿verdad? Pero más que todo los da el Código de Notariado en cuanto a la forma. Pero también el derecho mercantil
todo lo que son contratos de sociedades mercantiles y de cuestiones de tipo mercantil, ¿verdad? También cómo se puede hacer los protestos de títulos y todas las disposiciones que están contenidas para hacer actas notariales en los artículos del código de, ¿cómo se llama? El del derecho mercantil, ¿qué código usamos? Código de comercio. Código de comercio. ¿Ya llevaron derecho mercantil? No. El otro semestre, ¿verdad? El otro semestre lo llevan, ¿verdad? En el octavo. Así es, Lica. Bueno, pues ahí lo van a ver. También se relaciona con el Código Procesal Civil y Mercantil o el Derecho Procesal Civil, si lo vemos así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué encontramos ahí? Con la redacción de las demandas, ¿no? Con el procesal civil. Nos dan requisitos, dice. Nos dan requisitos. Por ejemplo, ahí estaba lo de la plena prueba. Nos dan ciertos requisitos con cuestiones de tipo notarial. Pero cuando hay litis, o sea, cuando está el ejercicio del notariado, pero ya cuando hay litis, entonces ya no entra tanto el derecho notarial, sino que ya es propiamente juicios y cuestiones así, ¿verdad? Con el derecho administrativo, ¿será que el notario no tiene obligaciones de... Cuando se paga. Ajá, ¿cuándo qué? Los timbres, Lic. Exactamente. Con los timbres. ¿Esto qué significa? Significa que el notario es un recaudador del fisco. Porque cuando se va a pagar los impuestos en los instrumentos públicos que él facciona, ya sean protocolarios o extraprotocolarios, no se contrae el notario solo a hacer los avisos, sino que también tiene que ser un recaudador porque al pagar el impuesto sobre alguna compraventa, sobre algún negocio, sobre el mandato, sobre cualquier instrumento público, debe de haberse recibido y pagado previamente, que el cliente le da el dinero para comprar los timbres o para pagar el impuesto, digamos, en efectivo. O sea, me refiero no en timbres, sino que pagarlo directamente a la SAT, por ejemplo. Entonces quiere decir que el notario es un recaudador del fisco. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Solo tengo una dudita en relación a cuando si se relaciona el notario en cuanto usted mencionaba con la litis, licenciada, que es en juicios, pero ahí no entiendo. Ahí entra el abogado, cuando hay litis. Ajá, ¿verdad? Ya no entra el notario. No, el notario no, el notario lleva asuntos de jurisdicción voluntaria. Cuando este se vuelve mixto y se convierte en litis, entonces ya entra, ya pasa a un juzgado o a un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y entonces ya eso ya se convierte en un juicio. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, y más que todo es, podría llevarlo el notario porque es abogado y notario, ¿verdad? Pero ya donde hay litis, ya no es una jurisdicción propiamente voluntaria, ¿verdad? De derecho notarial. En derecho registral tenemos que el derecho notarial, tanto el derecho notarial como el derecho registral, ¿qué van a perseguir? Pues una seguridad jurídica. Porque ¿por qué inscribe usted los actos y contratos que facciona el notario? ¿Por qué? Porque van a tener seguridad jurídica al llevarlos al registro correspondiente.
Todos los instrumentos que el notario autoriza llegan a los registros públicos para que sean operados. Por ejemplo, una compraventa de bien inmueble, ¿dónde se inscribe? Después, por supuesto, después de haber faccionado la escritura, de haberla autorizado, de dar el consentimiento, de haberla autenticado, o sea, como dicen todos los principios, entonces se saca el testimonio. El testimonio se le agrega, además se agrega el pago del impuesto correspondiente, ya sea en timbres o el pago directo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se lleva al registro correspondiente. Si es una escritura pública de compraventa de un bien inmueble, ¿a qué registro debe de presentarse para su inscripción? Al registro general de la propiedad. Al registro general de la propiedad, efectivamente. Si fuera un mandato, ¿a qué registro corresponde? De protocolo. Archivo electrónico. Es al electrónico de poderes, exactamente. Ahí en el JADE, edificio JADE, zona 9. Si fuera, por ejemplo, ¿qué otro? Vamos a ver, ¿qué otro? Por ejemplo, al repejo. ¿Qué se inscribe en el repejo? Las asociaciones o registro civiles. de personas jurídicas, eso quiere decir. Ajá. Las asociaciones civiles, licenciado. Iglesias, ONGs. Vaya, gracias. Y si fuera, por ejemplo, al mercantil, al registro mercantil, ¿qué inscribimos en un registro mercantil? Las sociedades anónimas, las empresas, individuales. Los nombramientos. Exactamente. Y si fuera también el registro de propiedad industrial, si fuera de registro de propiedad intelectual, marcas, y así, ¿verdad? Diferentes, exactamente. De publicidad. Dependiendo de lo que usted quiera inscribir, entonces así va a ser el registro que corresponda. Pero el es el derecho registral el que también da esa seguridad jurídica. Y primero en registro, ¿verdad? El primero que inscribe es el que va a tener el derecho, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Claros? Sí, licenciado. ¿Hay alguna duda con respecto a eso o no? Buenas noches, Ligda. No sé si me escuchan. Sí, le escucho. Solo para los compañeros que ya pueden llenar su asistencia. Bueno, Brian, muchas gracias. Gracias. Oyeron, compañeros, que pueden llenar ya ya les mandaron el link para su asistencia, ya la pueden llenar, por favor. Otra cosita rapidita. Hubo un inconveniente al inicio que se sacó a varios. Yo al principio en el chat se los comenté que pues incumpliera con lo de la norma que se había hablado de que pues, interrumpieran la clase dejando micrófonos abiertos y faltando el respeto, pues no tanto para nosotros ni a los compañeros, sino que entre ellos en su audio se les iba a sacar de la llamada. Entonces tuvieron creo que 3 compañeros que no pudieron ingresar ya a la llamada pues porque se les notificó desde un inicio. Entonces solo para que lo tengan en cuenta para la próxima reunión. Si pues, vuelve a suceder que activen micrófonos, no dándoles, no habiendo permitido el micrófono, se les estará sacando la llamada. O sea, no estoy diciendo que a los compañeros que participan en clase que se les va a sacar porque ellos pues están participando en los demás. Yo estoy diciendo por los compañeros que dejan su micrófono encendido y pues se van a hacer otras cosas como pasó hace un ratito. Solo para que lo tomen en cuenta. Compañeros, buenas noches, disculpa, a veces se nos activa automáticamente, no es de que nosotros queramos, pero no es con eso que nos puedas tú sacar de la clase. Nosotros tenemos derecho a recibir, a veces somos personas y pues a veces se comete el error que automáticamente uno toca la pantalla sin querer queriendo. Yo te entiendo que hay algunas personas que sí lo hacen al propósito, ¿verdad? Pero a veces se activa nada más así, pero pues creo que no es justo. Esto tiene una opción para que tú puedas silenciar el micrófono, no sacarnos de la clase. O pues a veces yo hablo porque a veces puede sucederme a mí sin querer queriendo que se me active, ¿verdad? No, yo los comprendo, pero yo solo a lo que voy es que hay veces que pasan hasta 3 minutos y tienen el micrófono encendido, entonces a esos compañeros es que pues se les va a retirar de la llamada. No se les está vetando el derecho al estudio tampoco, sino que pues por respeto a la licenciada, que pues ella está dando la clase,
y ella necesita que los demás compañeros que están poniendo atención a la clase estén concentrados con ella, solo simplemente. Y la verdad sí es cierto porque interrumpe y uno tal vez está poniendo atención y o sea, se supone que si son, aunque sean clases virtuales, debemos de estar al pendiente, ¿verdad? Yo quiero hacer un comentario, disculpen compañeros, el detalle está que, como yo le decía a la licenciada al principio, esta aplicación al momento de uno ingresar, automáticamente lo ingresa uno con el micrófono encendido y me imagino que pues hay compañeros que a mí me pasó, ¿verdad? Que por error, no por error, o sea, ya de una vez me tiró el micrófono encendido y yo ya sabía, pero así como otros compañeros, pues no saben, así como en Google Meet no pasa eso, ¿verdad? En cambio acá en Zoom sí pasa eso, que de una vez lo tira uno con el micrófono encendido y en lo que uno está preparando para su clase y eso, y tal vez compañeros que no se dan cuenta, ¿verdad? Solo se los digo para que lo tengan presente también compañeros cuando ingresen a Zoom. Siempre van, el mismo Zoom los va a ingresar con el micrófono abierto, ¿verdad? Para que tengan cuidado con eso. En caso que se tengan micrófonos abiertos, lo prudente sería mejor apagarse el micrófono, pero yo comparto con la compañera que no es correcto que lo saquen de forma unilateral a los compañeros. Yo sí estoy de acuerdo con que lo saquen porque lo interrumpen a uno, la verdad. Y cada año, como comentario, que no es el primer año virtual, para que no sepamos que debemos de apagar el micrófono. Por favor. Disculpen, ahí como comentarios se puede, desde los ajustes generales de Zoom, uno puede cambiar las opciones para que al ingresar a la llamada no se active ni la cámara ni el micrófono. Ahí para que los compañeros pues puedan revisar, ¿verdad? Para que igual pues con otras reuniones, ¿verdad? No solo esta, es en los ajustes pues generales de Zoom para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, tomemos todas esas observaciones que están dando los compañeros para evitar que puedan ustedes tener estos inconvenientes, por favor. Zoom es una de las formas más prácticas, entonces es bonito Zoom porque es fácil para poder ingresar lo más pronto posible a la reunión, a la clase virtual que tenemos. Entonces solo tengan el cuidado de silenciar su micrófono cuando ustedes ingresen, por favor. O si no, tal vez Brian puede hacer el favor de, no sé si podría hacerlo para silenciarse el micrófono, pero sí es importante que estén pendientes de la clase y que no estén con el micrófono encendido, porque sí es cierto, se interrumpe la clase. Por favor, tomemos en cuenta eso y si se diera esa situación, tal vez Brian nos haría el favor de poder silenciarle el micrófono. ¿Se podría, Brian? Disculpe. ¿Aló? Oye, perdone, sí, perdone, es que fíjese que la verdad, le soy sincero, al inicio, si fue error mío no haber silenciado los micrófonos desde el inicio, pero sí, ya para la próxima clase yo voy a estar pendiente de cuando inicien para que la aplicación automáticamente les silencie el micrófono. Ya Muchas solo cuando me vayan participando, que vayan encendiendo sus micrófonos. Ahora, si lo dejaran encendidos, como les comentaba, ¿verdad? En lugar de que se salgan, mejor usted hágame favor que si los tienen encendidos, bueno, de hecho cada uno debe de estar pendiente de eso, de silenciar el micrófono, pero si se les pasa, entonces por favor, Brian, sí, porque puede ser que no fue adrede, sino que puede ser que no se dieron cuenta, aunque tendríamos que estar pendientes de todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a ver lo que son los sistemas notariales. Existen clasificaciones con respecto a los sistemas notariales. ¿Qué es un sistema notarial? ¿Quién me puede decir qué es un sistema notarial? Se podría decir que son las normas que regulan las funciones notariales, digamos, por decirlo así, el proceso. Más que todo, podría decirse más que todo cómo se clasifica los sistemas de derecho notarial, que existen varios, dependiendo del lugar en donde se vaya a ejercer esa función notarial,
¿verdad? Entonces tenemos que existen varios tipos de sistemas notariales. Nosotros tenemos el sistema latino y el sistema sajón. Hay más sistemas, por supuesto que sí. Están, por ejemplo, está el sistema también de funcionarios administrativos, está el sistema de funcionarios judiciales, pero nosotros los más comunes son el sistema latino y el sajón. El notariado que nosotros llevamos actualmente en nuestro país, Guatemala, que es el que nos interesa, vamos a ver los demás, por supuesto que sí, pero viene a ser el notariado latino. Pero por supuesto, para efectos de estudio, tenemos que ver los otros. Entonces, podríamos decir que está el anglo, que es el sajón, que se le llama subdesarrollado y devolución frustrada y privado. Y tenemos el del tipo latino, que también se le llama sistema francés, la evolución desarrollada y público. También tenemos que algunos otros autores no lo clasifican así, sino que lo clasifican, por ejemplo, Belver Cano lo clasifica como notariado de profesionales libres, notariado de profesionales públicos y notariado de profesionales funcionarios públicos. También está notariado de funcionarios judiciales y el notariado de funcionarios administrativos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de notariado de profesionales libres? Es el que se usa en los países anglosajones y podría llamarse notariado libre o inglés, porque los países anglosajones como Estados Unidos, ¿verdad? Como Inglaterra y cosas así, países así, perdón. El tipo B lo denomina de profesionales públicos y podría llamarse notariado profesionalista tipo alemán o tipo germánico, o sea, en Alemania. El tipo C o tipo latino de los funcionarios públicos, el tipo D o judicial adscrito o subordinado a los tribunales de justicia, y tenemos el E en donde se depende por completo del poder administrador. Esto solo lo vemos para efectos de estudio porque nosotros no los aplicamos. En todo caso, podría decirse que nosotros entraríamos, si fuera así, como el de profesionales libres, ¿verdad? Tenemos entonces, según el autor Jiménez Arnau, reconoce dos tipos fundamentales de notariados: el notariado latino, como les decía, y el notariado sajón. Entonces, veamos si estos son los dos principales, el notariado latino y el sajón. Dejamos en una segunda categoría los sistemas de funcionarios judiciales, que también es parte de la clasificación, y el de funcionarios administrativos. Pero como les decía, para efectos de estudio, también los vamos a ver. Y cabe mencionar también el sistema de número o numerario, como una variante del sistema latino. Entonces tenemos, aplicándolo a nuestro país, tenemos el sistema latino. Nosotros nos basamos en el sistema latino, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Veamos las características. Pertenece a un colegio profesional. Los notarios en Guatemala pertenecen a un colegio profesional que se llama Colegio de Abogados y Notarios. También se pueden ejercer conjuntamente ambas profesiones. ¿Por qué? Porque usted recibe 3 títulos cuando se gradúa: abogado, notario y licenciado en ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Entonces,
También tenemos otra característica muy importante de nuestro sistema latino, que es el que nosotros aplicamos en nuestro país, que es la responsabilidad en el ejercicio profesional. Esa responsabilidad es personal. Por eso, el notario tiene que cumplir con ciertas formalidades, con ciertos requisitos, y de lo contrario, si él no cumple con lo establecido según la ley, entonces va a tener sanciones de tipo penal, sanciones de tipo civil, sanciones de tipo administrativo inclusive, ¿verdad? Entonces también, el ejercicio puede ser cerrado o abierto. El cerrado tiene limitaciones territoriales. Está más conocido como el notario o el notariado, de número o numerario. En Guatemala no usamos este sistema, ¿no? En Guatemala nosotros usamos más que todo el sistema abierto, ya que, digamos, usted puede ir a cualquier parte de la República de Guatemala y ejercer el notariado. No es que usted solo, si usted es notario de la capital, solo aquí. Si usted es notario de Misco, solo en Misco. Si usted es notario de Chinautla, solo. No. Aquí usted puede ir al interior de la República a levantar un acta o a realizar un documento y no hay ningún problema. También es incompatible con el ejercicio de cargos públicos que llevan aneja jurisdicción. Y también para los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y municipalidades que devengan, sueldo del Estado o del municipio y el presidente del organismo legislativo. Debe de ser, otro de los requisitos o características importantes es que debe de ser dentro del sistema latino, el notario es un profesional universitario. No cualquiera puede ser notario si no ha llevado la carrera, si no ha pasado ciertos años de estudio en una universidad, porque es un profesional universitario. Desempeña una función pública, pero no depende directamente de la autoridad administrativa. Es un profesional del derecho, pero algunas de sus actuaciones son de un funcionario público. Y también, algo importantísimo, que existe un protocolo notarial en el que va a asentar todas las escrituras que autoriza. Esas son las características y funciones del sistema latino, que es el que nosotros usamos en Guatemala. Tenemos también dentro de las funciones del sistema latino que desempeña una función pública, eso ya lo vimos, que le da autenticidad a los hechos y actos que presencia, ¿verdad? Que los documentos producen fe y hacen plena prueba, eso también ya lo vimos. Que recibe e interpreta la voluntad de las partes dándole forma legal al faccionar el instrumento público, eso también ya lo vimos y vimos que es así. No sé si quieren comentar algo sobre este sistema latino. ¿O está claro? Está claro, licenciada. Yo lo único que quería comentar es que de alguna manera el sistema latino es más abierto y permite al profesional que ejerce el notariado el poder movilizarse y hacer cualquier diligencia de tipo notarial en cualquier parte de la República, a diferencia de otros tipos de sistemas como el francés, el anglosajón, que tienen sus diferentes variantes. Entonces, de alguna manera, este sistema latino se adapta más a las necesidades de la población latinoamericana, ¿verdad? Es que dentro de las características y funciones del sistema latino podemos encontrar el cerrado y el abierto. El cerrado tiene las limitaciones territoriales, es más conocido como notariado de número o numerario. Y en Guatemala el sistema es abierto porque no hay limitaciones de territorio. O sea, usted puede ejercer el notariado en cualquier parte de la República de Guatemala.
¿verdad? Entonces, Sí, cabal. inclusive algunas veces hasta fuera del territorio nacional, ¿verdad? Cuando usted va a otro país y ejerce el notariado y regresa y protocoliza el documento, ¿verdad? Así es. Gracias, licenciada, por la aclaración. No estoy muy segura, pero creo que en México llevan el notariado cerrado. ¿Alguien ha ido a México o sabe eso? Yo, Lick, fíjese que yo tengo, pues mi concuña es abogada allá en México y ella dice de que para poder ejercer el notariado, usted debe de evaluarse ante el gobierno y ellos son los que la invisten de fe pública, pero solo es, digamos que son las plazas como contadas, ¿verdad? Por eso es de que en México se cuentan con notarías y hay más o menos entre 2 y 3 por estado, que son los encargados de llevar como toda la fe pública del estado. ¿Y cuál es el ejercicio que siguen ellos, el cerrado o el abierto? El cerrado. El cerrado, porque es un notariado de número o numerario. Yo pregunto, ¿es un notariado de número o numerario? ¿Así es? Sí, así es, licenciada. El ejercicio del notariado cerrado se le llama así, de número o de número. Bueno, gracias. Porque es a través de notarías, pero ustedes creen que así como nosotros aquí lo llevamos, es abierto, está bien, pero ustedes consideran que, por ejemplo, así como estamos ahorita, que la profesión es abogado y notario, debería de ejercerse solo como un profesional que es notario, solo como notario, y el abogado solo como abogado? No, licenciada. ¿Usted prefiere que sea así como está, abogado y notario? Sí, porque nos amplía más a la hora de poder ejercer nuestros títulos. La verdad que tenemos un gran, o sea, en realidad es como un gran logro para nosotros como o sea, como futuros abogados, como ya me estoy poniendo yo abogada. Pero considero que sí es lo mejor. Bueno, pero está bien que se incentive porque un día lo va a hacer primero Dios, ¿verdad? Entonces, sí, tiene razón, tenemos prácticamente podría decirse que tenemos esa gran ventaja de poder ser abogados y notarios, pero el problema es que algunas veces no es suficiente los cursos que se llevan, o tal vez algunas personas no les ponen la seriedad del caso, y entonces tristemente por eso a veces no se lleva bien el notariado. Y entonces, porque a veces piensan que los cursos de notariado, ay, esos son fáciles, esos son el notario, el que es notario es fácil la cosa, y no saben la gran responsabilidad que es ser notario. Ser notario es una gran responsabilidad, porque como yo les decía, hay responsabilidades civiles, penales, administrativas, y el notario debe de hacer su trabajo de la mejor forma. Yo no estoy ni a favor ni en contra, son opiniones simplemente que yo escucho y recibo de ustedes y la mía también, pero habría que ponerse a pensar si de verdad debiera de estudiarse como una profesión aparte el abogado y aparte el notario, porque a veces se cometen errores en el ejercicio del notariado, a veces por desconocimiento o a veces porque no le damos la importancia del caso y lo relegamos. Yo soy abogado y también soy notario, pero a veces no sabemos ni qué estamos haciendo en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Eso es lo único. Si usted va a ser abogado, perfecto. Si usted va a ser notario, perfecto. Entonces, ¿sabe qué? Saque sus maestrías y sus doctorados correspondientes para poder especializarse
en alguna rama, ya sea del notariado o como abogado, porque no se puede ser todólogo. Es mejor, si a usted le gusta el notariado, pues dedíquese a ser notaria o notario y siga estudiando para prepararse mejor y darle un mejor servicio a sus clientes. Si usted se quiere dedicar solo a la abogacía, pues perfecto. Tenemos los 2 títulos, pero a veces no podemos ser todólogos, ¿verdad? Es como el médico. ¿Qué pasa con el médico? Es médico general, pero se tiene que especializar en algo. Por ejemplo, los ginecólogos, los pediatras, los cardiólogos. Exacto, tienen los una médicos especialidad. internistas. Tienen una especialidad. Yo no miro que un médico general diga, ay, sí, yo voy a recetarle esto porque usted padece del corazón. ¿Qué hacen? Vaya con un cardiólogo porque esa es la especialidad. Vaya con un pediatra porque es la especialidad para niños. Entonces lo mismo pasa en nuestra profesión. No porque yo soy abogado, entonces también medio le hago también allá el notariado porque recibí algunos cursos y para mí eso es suficiente y tal vez ni atención puse y entonces ya quiero ser notario y entonces ahí es donde se cometen los errores garrafales, ¿verdad? De los que no solo hay responsabilidad, sino que también nuestro cliente, que es el que ha tenido prácticamente la confianza en nosotros como notarios, a veces les fallamos por esa situación. Entonces es cuestionable eso, ¿verdad? Pero depende de la opinión de cada quien. Por el momento seguimos igual. Bueno, funciones del sistema latino. Ya lo dijimos, desempeña una función pública, da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia y también recibe e interpreta la voluntad de las partes, dándole forma legal al faccionar el instrumento público. No sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda con respecto a este sistema latino, porque ya terminamos nuestra clase y entonces en la próxima clase vamos a seguir con el sistema sajón. ¿Les parece? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Está bien, licenciada. Bueno, por favor, si tienen alguna duda pueden leer o la traen para la próxima clase que vamos a tener virtual el jueves, primero Dios. Ahí se acuerdan que el jueves entregan su tarea, ¿verdad? De lo del ministro de culto, por favor. Muy bien, licenciada. Muy bien, licenciada. Gracias, feliz noche.